Conversaciones de Bar, un podcast de Tapas Magazine y Cervezas Ámbar de charlas bien tiradas, conducido por Andrés Rodríguez. Bienvenidos a una edición más de este bar que pretende ser un podcast, o este podcast que tiene ambición de compartir una cerveza y que habla de bares con amigos y de las cosas que se hablan en los bares con amigos. Hoy recibimos en esta edición, que puedes escuchar cuando quieras y las veces que quieras, a un buen amigo de la casa, de la revista y también de los bares. Oye, ¿te has dado cuenta de que todas las cosas buenas de la vida acaban en bar? Por fin ha llegado el jueves, acaba en bar. Todos a una, esto se mueve, acaba en bar. Ámbar, 120 años elaborando con pasión una cerveza que acaba en bar. José Ángel Mañas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, no sé si los 30 minutos que nos tenemos acotados serán pocos para todo lo que tú nos puedes contar de la cultura de bar, en la que sobre todo queríamos hablar de creatividad y bares, ¿no? Y en tu caso especialmente de literatura y de periodismo. ¿Puedo explicar o puedo definir que José Ángel Mañas no habría arrancado su carrera literaria sin los bares? Lo puedes decir, sí, perfectamente. Yo estoy muy vinculado a un bar que a la gente le suena literario o fantasioso. Y bueno, estoy muy asociado a aquello y le tengo, claro, estoy siempre muy agradecido al Cronen, de verdad, al Cronen, la novela también, porque gracias a ese bar, a esas historias de bares, pues me he podido dedicar profesionalmente a la literatura, ¿no? Entonces tiene gracia, saco esta novela que me gusta mucho, que es la última, Una vida de bar en bar, ¿no? Que resume, no soy yo, lo que la gente dice, no, eres tú y tal, y dice, no, esto es una entrevista, o sea, una conversación con otro personaje, otro barfly, ¿no? Que diría Bukowski, otro personaje de bar, que es Domingo Espinar, pero bueno, nos juntamos. Entonces tengo ahora mismo mi trayectoria literaria, podemos englobar, termina de bar, o sea, es una carrera que arranca en el Cronen y que termina por el momento que el último estadio, la arrancadilla, la última copa, nos la hemos tomado Domingo Espinar y yo en Algaida, que es la editorial. Oye, ¿el Cronen era tu bar? Sí, no, era un bar. ¿Durante cuántos años? ¿En qué época de tu vida fue tu bar? Claro, entre los 18 y los 23 más o menos, era una cervecería. Era un bar que estaba, bueno, había uno de mis amigos de mi pandilla, vivía ahí al lado y quedábamos allí, ¿no? Entonces era un bar de cañas, era un bar, bueno, en la época es que no teníamos móvil, entonces cuando tú te citabas con la gente, eso en aquellos años, final 80, principios de los 90, pues decía, quedabas en el Cronen, eso significa que ya llegaría la gente, había como un margen de 3 o 4 horas, ¿no? Más o menos. Y nadie se enfadaba, ¿verdad? Nadie se enfadaba. Porque ¿no? uno llegara en ese margen. No, efectivamente. Entonces tú llegabas y bueno, a las 8 llegabas pronto, a las 12 ya, 12, unas, cuando ya te ibas a garitos a tomar copas. Más fuertes. Eso es. O sea, las copas nunca eran en el Cronen. No, eso era cerveza. Cerveza, a lo mejor la primera arrancabas y luego ya cogías el coche y ya nos íbamos al centro, íbamos pues a las zonas que eran Malasaña y Chueca en aquella época, la Pies todavía no tiraba. Y ya entrabas en otro circuito de copas, ¿no? Entonces, aquel, es verdad que es curioso cuando lo piensas que no había móvil. La gente dice, ¿cómo hacíais para quedar? Pues eso, sabías más o menos, en el fondo conocías el circuito, ¿no? Sabías que arrancabas en el Cronen hasta las 12, luego ya podíamos bajarnos por Velarde ahí al laberinto, ahí se escuchaba mucho, ahora que está Jim Morrison lo están conmemorando, ¿no? Pues es verdad que ahí pasaban mucho, los vídeos de los dos me los he chupado. Fíjate que no los he escuchado tanto en sí, en discos, como visto en esos vídeos de aquella época, conciertos, y bueno, Woodstock también lo ponía muchísimo, ¿no? Y luego ya era, pues, se podías terminar, pues ibas a la Vía Láctea, la Nueva Visión, y a última hora ya tirabas hacia el Yasta, ¿no? Ya hacia los últimos años ya empezaba a ser como el after rockero de Malasaña, ¿no? Y luego si querías seguir, pues ya pues ya te tenías que incorporar al circuito discotequero, ¿no? Digo los últimos años porque ya estás un poco, ya los 90 los empiezo a juntar. Antes habría sido los garitos típicos de última hora, habría sido el Agapo,
bueno, la vida cierra bastante tarde, es que en aquella época se cerraba tarde, ¿no? Y era un poco el circuito, ¿no? Entonces para nosotros era arrancar en el Cronen las cervezas y la última, pues Dios sabía dónde, ¿no? Oye, ¿de quién era el Cronen? Joder, pues no lo sé, no era un señor... No había una relación de propietario-clientela. No, era un señor... iba a decir canoso, claro, como yo ahora. En aquella época me parecía un señor canoso. El entrevistador también. Tú te pelas. Y no, sí que recuerdo que, claro, cuando salieron las historias del Cronen, la novela tuvo un éxito desproporcionado por muchas historias. O sea, y sí recuerdo que, o sea, ninguno se lo esperaba. Empezando por mí, sí recuerdo que al principio, sin saber de qué iba la novela, él puso en el Cronen debió salir en El País o en un periódico, una página sobre mí. Esto que hacen los bares, que son como un muro de Facebook de las cosas que pasan alrededor del bar, ¿no? Efectivamente, entonces lo enmarcó ahí y estaba muy orgulloso. Claro. Y eso funcionó bien durante 2 meses, estaba encantador conmigo, hasta que de repente un día empezó a entrar y me empezó a poner caras largas. Y decía, ¿qué le pasa a este hombre? Y tal. O sea, que había salido la novela, la había leído, y en la novela se decía que el camarero, cosa que era cierta, que pasaba papelas y que no sé qué, y entonces eso ya le sentó fatal al hombre y entonces desapareció aquel marco. Pero no te prohibió pasar. No me prohibió, pero cada vez me ponía un careto así de mala leche, estaba poco contento, ¿no? Y nada, y luego ya es verdad que aquello puso mucha luz sobre mí, sobre mi entorno, y hubo problemas. O sea, tenía un grupillo de música entonces, claro, eran hardcoretas, les gustaba mucho el rollo este de Fugazi, Black, o sea, este tipo de bandas muy independientes. ¿No? Yo tocaba el bajo. Y claro, ya era demasiado conocido, ya era una especie de traidor. Entonces aquello acabamos. Fue la última vez, lo comenté otro día con Andrés Casas, que era uno de los guitarras, que estuvimos en San Rafael, fuimos a tocar y ahí nos pusieron, recuerdo, la publicidad era yo, finalista en Nadal, y en pequeñito Lox, que era como se llama la banda. No le gustó eso nada. Divide cualquier grupo. Eso divide cualquier grupo. Y bueno, fue muy gracioso porque esa noche acabamos fatal en hubo unas canciones en las que quisimos dedicar al pueblo. Dice, esto se dedicamos a San Rafael, y luego eso lo dijo el cantante y el guitarra dijo, hijo de puta, no tenía nada que ver una cosa con la otra, pero se mezcló San Rafael, hijos de puta. Entonces quisieron correr a palos. Efectivamente, fue de aquella, entonces nos empezaron a seguir de un sitio a otro y tal, y fue el último bolo de Lox. Y que se rompió, entre otras cosas, por este asunto, ¿no? Luego vino Mensaca. En todo el Mensaca, ahí el batería que era Jaime, que era muy bueno, a mí me gustaba mucho, y se sintió identificado de lo que no había conseguido Mensaca, los restos, con lo que no había conseguido Cronen, que rompió un par de amistades, ya la última que quedaba la rompió Mensaca, ¿no? Entonces, entre una cosa y otra, fíjate que está ficcionalizada y eso, pero bueno, era una historia bonita de una banda de rock que está a punto de fichar con una discográfica, y bueno, por las tensiones que eso provoca entre los unos que quieren entrar en lo que propone la discográfica, y los otros que consideran que eso es renegar de tus principios, estas cosas que se discutían mucho en la época del rock and roll, ya sabéis, la autenticidad y tal. Y bueno, ya que de aquellos salidos curiosos salieron 2 películas, y yo siempre digo que me gusta mucho más Mensaca, la película, que la película Cronen, ¿no? Y al revés, me gusta más la novela Cronen que la novela Mensaca. Pero bueno, fue un poco la época, es una época muy, muy de bares, muy, muy madrileña. Para mí, del bar icónico, a mí el que más me gustaba de aquella época, estoy hablando de principios de los 90, ya te digo, del 89, yo tenía 18 años, siempre digo que es cuando empecé a salir un poco en serio, entre comillas en serio, y el 94, que es cuando quedo finalista del Nadal, que ocurren todas estas cosas y de alguna manera me separan de mi entorno natural, pues esos años son los que yo viví más a tope la noche, y para mí el bar icónico que más me gustaba de la época era el Jam, ¿no? Que estaba en la calle Barbieri. Y otro día lo contaba con Carlos Galán, ¿no? De Subterfuge, que él también iba al Jam. O sea, era un garito muy oscuro, música muy punk 77, los Jam, los Clash, los Ramones,
y curiosamente y al mismo tiempo también muy británico, más británico, dicho Ramones, pero más británico que americano, ¿no? Y era curioso porque había a la puerta había todavía alambretas y todavía había los últimos modis, ¿no? Con sus que se habían escapado del Rocola, que habían dejado de ir a Rocola y venían ahí, pero vamos, sí que había, y a mí siempre me impactaban mucho esas lambretas, ¿no? Con sus espejos. Entonces era un garito para mí muy emblemático de aquella época, que es curioso porque además digo, el tipo de música podía ser, o sea, que eso sí explico que el final, o sea, yo pillé como los últimos coletazos de lo que fuera movida, pero era muy es decir, era como, tenías como 20 años de, o sea, era música muy antigua, los 70 realmente, que estamos escuchando a finales del 80. Y ese bar era emblemático, y luego hubo otro, que es el Gueto, y entonces el Gueto también estaba en Barbieri un poco más arriba, y eso en el 94, o sea, lo que en el 89 estábamos en el Jam, en el 94 estábamos en el Gueto, y en el Gueto ya empezaba a sonar, eso ya era... pues Jane's Addiction, Faith No More, los Red Hot Chili Peppers, Sonic Youth, Pearl Jam, realmente música muy alternativa y muy, lo que se llama música alternativa entonces, pero muy los Beastie Boys muy en la onda, o sea, muy que estaba sonando, ¿no? Entonces es verdad que hay un salto actual, por una parte totalmente de 5 años entre una cosa y otra, pero al mismo tiempo el salto musical es como de 20 años, ¿no? Que se estaba... Y yo ese es el recorrido, ¿no? que yo recuerdo musicalmente, y luego luego hubo la irrupción de la música electrónica, que también se da en los años 90 y que para mí fue cambió totalmente la cultura de noche, ¿no? Yo tenía una cultura rockera y malasañera, que era un poco lo clásico, y de repente aquello era otra cosa, o sea, irrumpes, o sea, entras en el mundo discotequero, o sea, las drogas cambiaban, la gente, recuerda que al principio cortaban el agua en las discotecas para que, no, porque era la época del éxtasis, que ahora se dice el M, en aquella época eran pastillas, ahora es más polvo y tal, ese tipo de cosas que van cambiando, pero yo sí recuerdo que fue un cambio de cultura, ¿no? De decir, yo recuerdo que los bares nuestros, rockeros, se acababa en un momento, en torno a las 5 o las 6, y luego ya si querías continuar ya tenías que integrarte en el circuito discotequero. Entonces ahí por una parte era una música totalmente nueva que tenías que integrar, tenías que descubrir, y por otra parte era otra cultura de la noche y de las drogas, ¿no? Y esa historia de quedarte 3 días, empalmar 2 o 3 días de discoteca en discoteca, yendo en Madrid a un mundo también poligonero, ¿no? De que salías, que cogías el coche y acababas, Dios sabe, en naves, en sitios de lo más peculiares. Pues eso fue un cambio también en los 90, ¿no? Que yo vi. Hubo también la hibridación, o sea, a nivel musical, ¿no? Que era que al principio incluso, o sea, el rock y el techno estaban como reñidos, ¿no? Parecía que no... Los que éramos rockeros mirábamos por encima del hombro a los que eran más gente de animales de discotecas, y luego de repente tus grandes ídolos... Ahora quizá pasa al revés, ¿no? Ir a un bar de rock and roll ahora es old fashion, totalmente, ¿no? Totalmente. No, pero ya en aquella época tus grandes ídolos, ¿recordáis? Los U2, los David Bowie, todos se iban pasando, o sea, todos iban y descubriendo la electrónica, que fue lo más bonito, cuando empezaron a juntarse los dos universos creativamente, y todo eso fue en los 90, ¿no? Y luego ya... Y todavía la música tenía una importancia que yo creo que a partir de los 2000 la ha ido perdiendo, ¿no? Luego ya ahora lo último ya es más el reggaetón, el trap, que ha vuelto a recuperar. Siempre a mí lo que me gusta del trap es que, y siempre lo digo, con respecto a la gente de mi generación, lo que eran los años 90, la generación nuestra, mía, vamos, es lo que es los Planetas, los Indies, los Silicon Flash, los El Inquilino Comunista, este tipo de bandas, y lo que hicieron, Dover, o sea, ese tipo de... Para mí siempre donde se equivocaron, en mi opinión, es que todos se pusieron a cantar en inglés. Entonces por eso solo quedan los Planetas, porque eran los únicos que consiguieron, y tú necesitas comunicar, ¿no? O escuchas a los Nikis y dices, joder, qué grandes historias. Pues eso, efectivamente. Los Nikis en inglés no hubieran sido nada. Nada. Y ese punto, yo creo que los 90 fue también por reacción hacia los 80, la movida, todo era muy en castellano, muy en español, y por eso ha quedado. Y los 90 de repente se les dieron todo este rollo indie de somos muy culturetas, muy neoyorquinos, muy patatín. Algunos tenían un nivel que te cagas, Los Inquilinos Comunistas, por ejemplo, bueno, estos vascos de buena familia y tal, bien, y tenían un inglés, otros no. Pero en general, sencillamente es que, claro, tú tienes que comunicar, tienes que contar una historia, tienes que tener en cuenta a tu público, ¿no? Entonces, eso lo perdí
perdieron. Yo creo que esas bandas, por eso, de las pocas que quedan en Los Planetas, porque trabajaron en Nacho Vegas, y luego para mí eso es lo que el trap redescubre, eso, es la voz de la calle, y de repente se encuentra a los chavales que empiezan a oír, y dice, y se conectan y sintonizan con ello, ¿no? Yo soy muy, hombre, dentro del trap a mí me gusta, pues eso. Hay unos cuantos, es que me empiezas a buscar, me siempre gustó Young Beef, me parece de lo mejorcito, pero luego Bejo, Hard Fighter, me gusta, este es uno de Madrid. Hay cosas muy interesantes, pero sobre todo y eso es lo que han recuperado estos chavales. Es decir, un momento en que la industria se viene abajo, dime si. No, te iba a preguntar, ¿montaste un bar? ¿O es Sí. una leyenda de la Wikipedia? Sí, bueno, sí, digamos que en la... Pero la pregunta la hago de otra manera. ¿Qué te pasó por tu cabeza para montar un bar? Bueno, no, era Si una cosa es el cliente y otra efectivamente. el dueño del bar. No, esto era un amigo, claro, evidentemente ex amigo hoy, y él se metió en este bar. Era un bar, no voy a localizarlo, pero vamos, era un bar. Un bar de copas con dos barras, 3 camareras, un portero, un pinchadiscos que cerraba hasta las 5 y que bueno, entonces por una parte perdí un dinero, pero por otra parte disfruté mucho de la noche, o sea, y todos aquellos años, entre los 2 o 3 años que duró aquel bar, claro, me lo pasé muy bien y lo pagué en salud, pero bueno, saqué muchas historias, ¿no? La noche está llena de historias. Lo más bonito de eso, lo más bonito de los bares en general en españoles es que tenemos el lugar en el que se cruzan las vidas, ¿no? Y siempre digo, en el lugar en que en los bares a partir de un momento con la música no se discuta, ¿no? Hay 2 partes, el bar de toda la vida, yo creo que siempre digo que es un ágora, creo que es más importante lo que se discute en el bar que en el congreso, de verdad, es ahí donde se activan las ideas, se circulan, siempre han circulado y siempre las cosas nuevas entran y se descartan y triunfan unas ideas y otras, y por otra parte, pues siempre a partir de un momento está la música, entonces ya la música son las sensaciones, es otra cosa. Pero bueno, ahí también nos hemos educado, musicalmente, es que lo que te entraba, vas a escuchar música, a descubrir bandas, ibas a preguntarle al DJ qué cojones has pinchado ahora. Entonces eso lo hacías en el bar, es decir, ibas a sitio bueno, pero decías, joder, te pinchas la hostia. Y entonces ibas ahí y él nos educaba y dice, joder, ponía unas canciones y ibas ahí y dices, ¿esto qué es? Podrían ser las tertulias, las viejas tertulias del Gijón, de alguna ¿no? manera, efectivamente, se convirtieron, sí, lo que el Gijón fue en un momento que era literario, luego nosotros lo convertimos a partir de los 80 ya se convirtieron ya la música y la estética, ¿no? Las 2 cosas están en los bares, salen de esos bares, ¿no? Y luego, claro, la educación sentimental, o sea, los ligues, nosotros ligábamos en los bares, ya no tenía WhatsApp, no tenía no sé qué, entonces ibas a los bares a ver gente y a ligar, ¿no? Con lo cual es verdad que claro, era una vida, y claro, los chavales de hoy no lo entienden, porque nosotros era importantísimo, o sea, sin el bar no eras nadie, tenías que ir al bar a ver a la gente, ¿no? Y claro, sí, es muy peculiar, ¿eh? No sé si volvemos a... Ahora hablas con los chavales y le preguntas a qué bar van y te dicen que van al 100 montaditos, sí, con todo el respeto, porque es donde la caña les sale más barata. Claro. El argumento musical no existe. No. Porque supone que toda la música está en el teléfono y soy libre de elegir. Pero ¿quién me recomienda a mí cosas para descubrir nuevas? Claro. Solo el algoritmo. El algoritmo te descubre cosas nuevas en función de lo que tú has oído. Nunca te va a sacar de tu territorio, sí, porque no conoce que sacarte de tu territorio te vaya a enseñar nada, ¿no? Sí, no, lo has definido muy bien. O sea, ese bar de música donde aprendías, donde te educabas, ¿no? Ese ya no existe, ¿no? Entonces, los chavales luego van mucho a los botellones de parque, ¿no? O sea, bueno, es otro concepto, también se entiende, es un concepto también económico, ¿eh? La crisis ha pasado por ahí, es verdad que en nuestra época, yo recuerdo, ¿os acordáis el Quay? Claro, claro. Bueno, claro, Quay de Siniestro Total, la canción, dice, bueno, te metían unos cubatas hasta arriba, yo no recuerdo cuánto costaban, tío, o sea, es el whisky que era, bueno, lo que fuera. Pero vamos, que yo recuerdo que la Coca-Cola daba para 4 cubatas, ¿eh? Sí, o sea, era hasta arriba. Hay una idea que lo que te importa es hasta dónde llega el cubata, no de qué es el cubata, ¿verdad? Esa idea, sí. Pero vamos, yo no recuerdo los precios, pero ¿qué podía costar una copa de esa? 200 pesetas, 300 pesetas, o sea, al principio de 90, joder, eran muy poquito, o sea...
Tú tienes mucha relación con la cultura francesa. ¿Esta cultura de bar española no existe allí? ¿O existe y hay otras diferencias? Es más cultura de restaurante. Vas a un restaurante y te quedas. Ahí te tomas las copas o casas. O te invita a una casa y te quedas todo el rato en una casa. Entonces es verdad que lo que nos gusta aquí en principio y a mí siempre me ha gustado es el movimiento. Tú vas de bar en bar y vas a tomar una copa y te vas porque encuentras gente diferente y se va moviendo el escenario y va viendo vidilla, ocurren cosas en el trasfondo, ¿no? Que a lo mejor tú estás pero bueno, ese movimiento, claro, yo es lo que te atrae cuando en Madrid se decimos la noche de marcha, pues es eso, es que al final has recorrido X kilómetros, has ido a 5, a 6, a 7, 8, lo que sean garitos y se ha movido la fauna y has visto mucho movimiento y aunque sea entre garito y garito, pues has ido andando por la calle y has ido viendo gente, ¿no? Entonces esa sensación de estar, de ver, de mironear, de ver esas actitudes, ¿no? Forma parte del encanto de la noche. O sea, si no tuvieras eso, no tiene gracia. Entonces es todo junto, ¿no? La noche siempre ha sido un cóctel de música, de sensaciones, de drogas, entre alcohol y sustancias añadidas o no. Y gente, ¿no? Y miradas. O sea, la parte que enamora la noche es cuando te cruza de repente una tiarrona y te lanza una mirada. Sí, y de pronto cuando te vuelves ya se ha ido a otro bar. Claro, y tú dices, ¿a qué bar se habrá alargado? Es romanticismo, estás ahí cazando miradas. En el fondo es ahí. Y luego miradas con actitudes, con vestimentaria. Dice, joder, y ves a un tío y dice, joder, este tío qué bien, qué clase tiene, qué tal. Todo eso formaba parte del encanto, ¿no? O sea, ahora ya no sé muy bien por dónde está. O sea, luego los chavales están en otra cosa y bueno, es verdad, nosotros desde luego nos hemos cruzado. Vas a los bares a inspirarte. ¿Qué te parecen no sé si vas también a escribir, qué te parecen los escritores y los cantantes y los músicos, no sé, por decir uno Sabina, que presumen de escribir en el rincón de una esquina? ¿Te vale? ¿O tú no lo usas? ¿Tú prefieres que no se te conozca? No es el momento. No, hombre, hay siempre ha estado Jardín Poncela, escribía en los bares, como dice Gijón, había mucha gente, mucho escritor de bar, de ir ahí con sus cuartillas, en Ruano también escribía en los bares. Umbral yo creo que no, yo creo que al final no. Sabina es otra cosa, dice, claro, esas son letras de canción, tío. Una servilleta te vale, no es lo mismo. Pero bueno, no, a mí no, yo eso no, ni siquiera llevo libreta ni nada. Yo estoy, me fijo en lo que hay. ¿Y escribes en caliente? Si estás en un bar y te fijas en algo que te llama la atención, pero ¿tienes que escribirlo al día siguiente? Eso sí. Porque si no se te escapa, aunque no sepas para lo que va a valer. ¿O? Sí. No, sí. O sea, esa parte es decir, cuando llego a casa, o sea, al día siguiente, digamos que la memoria, o por lo menos la mía, la memoria fresca, que yo creo que es la que vale para escribir, o a mí la que me funciona, la que transmite bien, lo que dura unas 24 horas, ¿sabes? Es decir, esa impresión, esas cosas, clac, al cabo de un tiempo ya es otra historia. Entonces a mí sí me gusta así, cuando llego a casa y tal, al día siguiente ya me pongo, y si hay cosas que me han inspirado, que me vienen bien, que me interesan, las escribo, ¿no? Y así funciona. Bueno, una vida de bar en bar, esto es diferente, o sea, porque Cronen está escrito de memoria. Cronen ya en su época se decía, es una novela en magnetofón, y yo nunca trabajé con magnetofón, pero en cambio luego una vida de bar sí que grabé una serie de conversaciones y las recreé, ¿no? Entonces se parece, es más antropología. A mí el libro al que se parece más es al de Óscar Luis, la vida, ¿no? Óscar Luis era un antropólogo, es neoyorquino, su nombre no se llamaba Óscar Luis, tenía un nombre polaco, creo que era de origen de ascendencia judía, o sea, tiene un perfil un poco extraño, y luego baja a México y conoce a esta familia, los Sánchez, y les graba y hace una cosa, a mí es que me encanta, ¿no? O sea, la vida, los hijos de Sánchez y la vida, los dos. Y saca un libro que yo lo he leído siempre, una novela, pero es pura antropología, o sea, realmente es... Y esto fue peculiar, digamos que con Domingo Espinal pues nos dedicamos él me hablaba de su vida, íbamos recorriendo en un pueblo que se llama Sagrario, una novela, pero
todos los 10 restaurantes que había, 10 vales restaurantes, 10 vales del hogar. Entonces íbamos comiendo y él y en cada bar me iba contando una parte de su vida, ¿no? Y estuvo bien porque fue, digamos que los bares se metían dentro de la obra y bueno, los dos, bueno, sobre todo este hombre no sabe, o sea, nunca ha conseguido que se venga a mi casa, no quiere, tengo que ir, pero bueno, él siempre está en el bar y entonces a partir de ahí, con 2 whisky de por medio, se volvía locuaz y me contaba todo un tipo, unas historias muy, muy bonitas, muy paralela. Hoy, lo que le hemos hablado hoy es más bien mi experiencia, la suya. Él tiene unos años más que yo, es diferente, o sea, él nace en Palomeras Bajas, en Vallecas, y luego crece en Orcasitas, luego se hace empresario, tiene una imprenta ya en Leganés y bueno, gana mucho dinero en un momento dado y luego pierde todo con la crisis, ¿no? Y entre media tiene como 5 mujeres y tiene una cantidad de historias muy, muy... No, me gustó mucho, y entonces es una experiencia pues paralela a mía. Una época mucho más política. A mí me hace mucha gracia cuando habla de los años 70, pues cómo empieza a meterse en el estado de la juventud. Era trotskista, ¿no? Hacía entrismo, como decía, iban a las reuniones de las juventudes socialistas y reventaban esos mítines, ¿no? Entonces hay un ambiente ahí muy peculiar, muy de la transición primera, que son 10, 15 años más que yo. A mí me gusta, es como mi hermano mayor, ¿no? Que me la... Y bueno, era como una parte que yo me había perdido a película, me la añadió él. Y bueno, pues es un libro muy vital, muy la vida y la vida que me contaba y la vida que que se estaba filtrando según charlábamos. Oye, ¿en qué momento uno deja de asistir a ese circuito de bares? ¿Es cuando ya los amigos no son el referente de la socialización? Y no he querido, ¿no? ¿Sigue abierto? Yo me fui porque además me tiraba la noche en Madrid mucho y yo me fui fuera a 40 kilómetros por eso, de alguna manera. Luego descubrí otro circuito diferente, que también hay. Pero hay quien sigue. O sea, yo otro día me acerqué a la realidad en la corredera Baja San Pablo y ahí siguen cincuentones con la misma. Unos no han desconectado, ¿no? Yo me he rehecho una salud y ellos, yo los veo que siguen en la misma onda, ¿no? Entonces hay quien, los hay que... El otro día comentaba esto con Lenor en la radio, ¿no? Que decía que tiene amigos que siguen drogándose, siguen metiéndose mucha caña y que están ya decidiendo que se van a juntar una especie de jubilación de esas, una casa que tenga en cuenta sus necesidades, ¿no? Entonces hay circuitos, los cincuentones de nuestra, siguen dando, y además son quienes tienen dinero, ¿no? Con lo cual se pueden permitir muchas cosas. Claro. Oye, una pregunta que te habrán hecho muchas veces, pero con el tiempo, ¿qué tuvo que pasar para que el Cronen fuera un éxito, como tú has definido al principio, desproporcionado? No lo sé. Muchas cosas. Siempre se está buscando las nuevas tendencias, las nuevas... es una antorcha pues que van llegando cada vez más gente más joven, pues en música, pues era... ¿Quién levantó la voz primero? Entonces, en ese caso, se notaba que había algo, yo siempre digo que en los 90 no llegó a tener el mismo... la misma fama que en los 80, pero hubo una escena interesante, hubo mucha intensidad, ¿no? Aquello que se ha quedado vinculado el rollo indie y tal, pero bueno, sí que había eso, estaban escritores, estaba Loriga, estaba yo, pues estaba Lucía Echevarría, o sea, había gente y que tenía un aura moderno que se equiparaba a la música, ¿no? O sea, podías tener una influencia, un aura parecido. Luego los cineastas de aquella época, pues los que arrancaban, pues los Medem, Alex de Iglesia, Amenábar, tal, o sea, se juntaba un poco todo y sí que hubo un momento de intensidad artística en muchas ramas del arte. Entonces, de alguna manera, pues las editoriales, pues como todos los medios, iban buscando, me imagino, que algo que representase aquello. Ahí pasa algo
Y bueno, pues se encontraron con este texto, ¿no? Me imagino que por ahí fueron los tiros. Y entonces, ¿por qué? Pues yo creo que también era una época justo antes, los 80, lo que era la nueva narrativa, pues había una tendencia un poco cosmopolita, irse lejos. Estoy pensando en Jesús Ferrero, mira que me gusta a mí, Ginger Jean, o sea, China, o sea, ese tipo, había una aura, o sea, había la gente 10 años mayor, tiraban un poco por esa línea, se habían olvidado del encanto de lo local, de lo que estaba pasando delante de sus narices, ¿no? Entonces nadie era ese mundo de bares, a nadie le parecía, que estaban todos ahí, pero nadie se había dado cuenta que era un mundo novelable, ¿no? Y de repente pues salió Cronen y bueno, pues te das cuenta que que había interés y que podía, era novela, era pues igual que lo que es fotogénico, pues esto era novegénico, por decirlo así, ¿no? Y bueno, y conectó con una gente que le apetecía verse reflejada en la literatura, y que se dio cuenta que también la literatura, pues podías encontrar historias muy, muy cercanas, ¿no? Yo lo equiparé un poco. Lo que ha pasado con el trap ha sido eso. La gente, había varias cosas con el trap. O sea, siempre digo, por una parte se ha hundido a la industria discográfica tradicional, con lo cual estos han descubierto, pues si no hay estructura, pues que con un 808 en tu casa, pues te un autotune y te montas. Es una chorrada, es súper punk, o sea, es muy hazlo tú mismo y se lo montan, por una parte, y por otra parte los chavales descubren y dicen, joder, la voz son ellos, es decir, es una realidad que la están viendo ahí, que la perciben, la sienten, y digo, coño, esto es mi vida, me la están contando mi vida, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues el Cronen tuvo ese componente. Mucha gente que a lo mejor no leía en literatura y lee esta novela y dice, coño, esto lo entiendo, esto es lo que yo estoy viviendo, ¿no? Entonces, pues eso, supongo que hastío de una corriente anterior, encanto de la novedad, y ese tipo de circunstancias. Y bueno, entre medias, pues los editores tienen que saber ver eso. Siempre alguien tiene que entender que eso tiene interés, ¿no? Entonces, dentro del jurado, pues parece que hubo alguno que incluso querían que yo ganase el premio, porque yo quedé finalista, no llegué a ganarlo, pero lo entendieron. Entró ahí aquel manuscrito y les gustó y lo premiaron. Lo que quiere decir que a veces los finalistas pueden vender más libros que los premiados. En aquella época, luego quitaron, sí, se cerró. Hombre, el Nadal fue un premio de descubrimiento durante muchos años, el premio de descubrimiento por excelencia de España, ¿no? O sea, de ahí salieron pues Sánchez Ferlosio, Laforet, muchos escritores que dieron el pelotazo, o que irrumpieron Delibes, el propio Delibes, a partir de ese premio que descubría talento. ¿Vale? Luego ya se convirtió en otra cosa. Hoy no tiene nada que ver y desafortunadamente la deriva de Destino no me tira más hacia novela negra, es otra cosa. O sea, para mí era una cabecera que tenía que ver con una línea realista española, que a mí me gusta mucho el realismo de la posguerra, lo que es Laforet, Cera, Aldecoa, Delibes. Y yo ahí me sentía muy cómodo, ¿no? Y luego, bueno, pues lo que son las tendencias, lo que son las políticas editoriales, y decidieron que tenía que ser una cosa pues más novela negra, que a mí me parece estupendo, pero me da pena. O sea, creo que ahí Destino, bueno, para mí no es el destino en el que yo... pero también está bien, o sea, me he alejado y bueno, cada cual va haciendo, es normal, los sellos editoriales viven su vida, evolucionan y está bien. O sea, yo siempre me guardo un recuerdo extraordinario en mi primera etapa con Destino, y luego pues nos hemos separado. Nos vamos a los bares a continuar la conversación, porque el podcast tiene un formato máximo de 30 minutos y en este caso irnos a los bares pues puede ser ir a tomar una caña o ir a la librería a comprar y leer alguno de los libros de José Ángel Mañas, invitado hoy en este podcast. Por ejemplo, uno tan obvio, con un título tan obvio para nosotros hoy, como Una vida de bar en bar. Gracias, José, nos vamos a tomar unas cañas. Pues igual, me encanta lo de Ñaña Magazine. Soy un fan, esto de Candela Peña está en nabo y todo. Me hace muchísimas gracias, una gran revista iconoclasta. Venga, pues hasta la próxima, Andrés, tío, encantado. Chao. Conversaciones de Bar, un podcast de Tapas Magazine y Cervezas Ámbar de charlas bien tiradas. Conducido por Andrés Rodríguez.